Muy buenas noches. Hoy nos acompaña un importantísimo escritor y también pintor, nacido en Chile, que ha incursionado en diversos géneros, tanto dentro de la literatura como dentro de la pintura. Poesía, ensayo, cuento, novela, dibujo. Carlos Besoín, muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. No tenés por qué. Y para comenzar quería preguntarte, ¿cómo fueron tus comienzos, ¿no? en la escritura? ¿Cómo te fuiste vinculando con este ambiente? Si tuviste algún referente, ¿qué fue lo que escribiste por primera vez? Bueno, lo primero que hay que decir es, dijiste bien, nacido en Chile, pero formado en Argentina. Escribo para Argentina, para Santa Cruz y específicamente para Río Gallegos, eso es importante. Estoy tratando de construir una obra universal desde Río Gallegos, ese es el objetivo. No sé si lo podré alcanzar. Y eso está íntimamente ligado con los comienzos, porque yo tengo 48 años y comencé a escribir a los 14. Eso comenzó con el despertar de la sexualidad. Es muy interesante, porque yo salté de dos amores, de jugar a la pelota. Yo llegaba a jugar a la pelota 10 horas seguidas, y era estar horas buscándole el efecto para que la pelota girara con el viento, ¿no? Hacer la curva perfecta para que caiga en el pie. Tomaba cela, ¿viste? Y de pronto un día en el botiquín del baño me miré al espejo y me vi por primera vez el rostro. Años después supe que esos son índices del despertar de la sexualidad, la individualidad y la pubertad. Y poco tiempo después nació mi amor por la poesía, en ese febrero de 1981. Y es como, literalmente fue como que el viento me hizo levitar. Y cuando uno entra en un estado poético, no hay tiempo ni lugar. Y yo todavía sigo teniendo ese mismo fuego sagrado que me bañó en aquel momento. Nunca me dejó, jamás. Y mucha gente deja los sueños en el camino, como si fuera esos pequeños arroyos que van atravesando una meseta desértica y se secan. Entonces yo siempre traté de mantener mi río bien caudaloso, espumante, hasta peligroso, si lo querían cruzar. Al mismo tiempo que me entró ese fuego inspirador y comienzo a escribir, gracias a la escuela pública argentina, comienzo también con la inquietud de ir a buscar referentes. Entonces fui a buscar referentes y ahí conocí a Antonio Machado, a Lope de Vega, a García Lorca, ¿no? Y luego, entre ese proceso del año 81 y en el 82, me choco de frente con la Guerra de Malvinas y con la obra de Howard Philip Lovecraft, que es un autor de horror materialista. Es un tipo que diseñó un panteón de dioses antes de que existiera la humanidad. Y la otra lectura complementaria era Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que me parece que es un poeta extraordinario. Y eso es un cóctel muy poderoso, muy explosivo, que cuando terminé de hacer mis primeros cuadernos, de borronear mis primeros cuadernos, me metí de lleno a la entrada de la democracia en el año 83, empecé a participar políticamente, pero al mismo tiempo ya estaba metido, por ejemplo, fui un lector poderoso. A los 19 años ya había leído Crimen y Castigo de Dostoyevsky, Memorias de Subsuelos de Dostoyevsky, libros de León Bloy, y ahí entré también entró Borges. Y además, paralelamente, el trabajo de la poesía. El trabajo de la poesía se escribe menos, vos tenés que movilizar menos cantidad, menos volumen de escritura, entonces es más sencillo. Si sos poeta, si no te estás mintiendo y sos poeta,
podés desarrollar. Entonces se puede decir que tengo 30 años de desarrollo poético y desde que hace 20 años, 15 años atrás estoy estudiando cómo contar bien una buena historia, que eso es otra cosa. Bueno, Cortázar decía que un escritor en determinado momento edita y publica porque si no se pasaría la vida corrigiendo. ¿Qué tiene que ver con los procesos de producción de las obras literarias? Nosotros queríamos saber cómo es el proceso de producción en la obra de Carlos Bessoain, o los procesos de producción. Mi proceso de producción está determinado por, primero, tuve que encontrarle la vuelta a, primero que soy un escritor desconocido, soy hijo de la clase obrera, no soy argentino. Sobre eso tengo que trabajar, soy empleado de la provincia, tengo un pequeño sueldo, que fue algo que lo hice como una estrategia, es decir, necesito una base para criar, para mantener a mi familia. Tengo hijos pequeños, que más que hijos son nietos, ya tengo 48 años, tengo mi hijo menor es de 7, y eso me da una base. Entonces uso la base de este trabajo, de ser padre de familia y sostén, la uso para que esa misma base me rija los horarios de escritura. Y lo que he entendido, después de 30 años de trabajo y de estudio, es que cada hora de la jornada produce textos diferentes, de un tono distinto. No es lo mismo un texto de la mañana que un texto de la media tarde, que un texto de la tarde-noche. Digamos, todos tienen un color distinto. Y con respecto al título de las obras, ¿es algo que comienza un título y se desarrolla la obra, o es algo que se va elaborando, o al final? Como soy poeta, soy muy inspirado para ese tipo de cosas. Entonces, a mí me gustan los títulos míos. Por ejemplo, Benedetti se consideraba, y él mismo decía de sí mismo, que era un pésimo titulador. Buzón del tiempo es un asco. Gabriel García Márquez es un buen titulador, un excelente titulador. 100 años de soledad, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. En mi caso yo tengo, no es un problema, yo no tengo problemas de inspiración. No sé lo que es el síndrome de página en blanco, no tengo ni la menor idea. Entonces, al estar inspirado no tengo problema con los títulos, para nada. Para ir finalizando, Carlos, vos me contabas antes de la entrevista que estabas escribiendo una novela y que estabas pensando también dibujar, ¿no?, el relato, la narración. Contanos un poco sobre eso. Después de 30 años, después de estudiar, yo no he tenido maestros, me he formado fuera del ambiente académico. Puedo decir que ahora empiezo a elaborar una obra, desde Río Gallegos. Y sobre eso retomo mi otra beta, mi otra fuente de inspiración, que es la pintura y el dibujo pintado. Lo que voy a hacer ahora es manifestar editar esta obra literaria con mi expresión dibujada. Voy a dibujar mis libros. Bueno, Carlos, esperamos esa novela con ansias y bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Seguimos con El Espejo.